Muy bien, les cuento que hoy estamos llegando al final de esta carta de Efesios que ya por varios meses estuvimos predicando y estuvimos estudiando. Así como Pablo exhortó a la iglesia de los Efesios, así lo ha hecho con nosotros, con mi iglesia. Y nuestra oración es que también ese propósito que llevaba esa carta para los Efesios sea igual para nosotros como iglesia Casa Vida. Entonces vamos a leer los versículos, el capítulo 6, los versículos del 18 al 24. Entonces vamos a leerlos. Dice: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alertas y perseveren en oración por todos los creyentes. Oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo que proclame valerosamente como debo hacerlo. Nuestro querido hermano Tíquico, fiel servidor en el Señor, les contará todo para que también sepan cómo me va y qué estoy haciendo. Precisamente lo envío a ustedes para que sepan cómo estamos y para que cobren ánimo. Que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les concedan paz, amor, fe a los hermanos. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor imperecedero. La semana pasada Billy nos compartió la parte donde se habla de la armadura de Dios, que es como la primera parte de este texto. Y lo que estamos viendo a continuación es lo que sigue de la parte de la armadura. Por eso entramos de una vez como oren en el Espíritu en todo momento. Y quiero empezar tratando de pintarnos una imagen en nuestra mente. Creo que tal vez es un poco difícil, ¿verdad? Les compartí a la iglesia en inglés ahorita. Para nosotros los que somos ticos, ¿verdad? Como nuestra imagen de alguna batalla o una guerra o algo así, ¿verdad? Es lo que nosotros vemos en las películas, pero vivimos en un país que no tiene ejército, entonces no es algo muy común. Pero tal vez tomemos como referencia alguna película que hayamos visto de guerreros. Yo traté de pensar en la película 300, tal vez algunos la han visto. Pero entonces quiero que nos imaginemos un momento como que estamos en un campo de batalla, ¿verdad? Y estamos viendo lo que sucede entre los dos bandos, ¿verdad? El enemigo está frente a uno, se escuchan los escudos golpeando, las espadas saliendo y el ejército preparándose para el combate. Todos esperan que el siguiente movimiento que va a suceder es como el que sucede en la película 300, ¿verdad? Donde salen todos corriendo y gritando y tratando de atacar el uno al otro. Pero con eso en mente quiero que veamos esto. ¿Por qué? Porque lo que el soldado cristiano hace es algo completamente opuesto a lo que tal vez estas películas y a este pensamiento que estamos tratando de generar es. ¿Por qué? Porque antes de avanzar a la batalla, el soldado cae en sus rodillas. Y eso es lo que Pablo nos está pintando con este texto. Yo sé que a simple vista puede parecer un poco contradictorio. ¿Por qué? Porque en cualquier ejército el arrodillarse frente al enemigo se podría tomar como una señal de debilidad. Pero en el reino de Dios es exactamente lo contrario. El creyente más fuerte no es el que más confía en sus propias fuerzas, sino el que más depende en Dios. Y la semana pasada pudimos ver cómo la armadura de Dios, aprendemos, ¿verdad?, cómo vestirnos con el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu. Y sin embargo, eso no era el final de la armadura, porque Pablo no termina ahí. Después de Pablo describir toda la armadura, Pablo no dice, ahora sí vayan, salgan y peleen la batalla.
Pablo dice algo mucho más profundo. Pablo dice, oren en el Espíritu en todo momento. ¿Verdad? Es como si Pablo estuviera diciendo que toda esa armadura no va a servir para nada si nosotros no podemos depender constantemente de Dios. ¿Verdad? De nada sirve nosotros ponernos la armadura si nuestra actitud no va a estar de dependencia en Dios. Y lo que pasa es que muchas veces pensamos que la oración es simplemente otra disciplina cristiana, una actividad más que sucede dentro de la iglesia. Pero para Pablo, la oración no es un complemento de la guerra espiritual. Es el ambiente en el que toda la guerra ocurre. Pero un soldado cristiano pelea la batalla de rodillas. Y esto resume perfectamente lo que este pasaje nos está queriendo decir. Pero podemos conocer mucho la Biblia, podemos defender correctamente la verdad, tener una fe firme, incluso servir activamente en la iglesia. Pero si no somos personas de oración, estamos intentando pelear una batalla con nuestras propias fuerzas. Por eso es que después de vestirnos con toda la armadura, Pablo nos presenta lo que muchos han llamado el séptimo elemento de esa armadura, que es una vida de oración constante. Y entonces lo que vamos a ver hoy es que la victoria del creyente no va a depender únicamente de la armadura, sino de permanecer también constantemente en comunión con Dios, que es Él quien pelea la batalla por nosotros. Y es entonces en el versículo 18 de este capítulo 6 que Pablo nos presenta 5 aspectos de esta oración, los cuales son necesarios para revestirse plenamente con toda esa armadura. Entonces vamos a ver cuáles son esos 5 puntos. El número 1 es una oración dirigida por el Espíritu. Pero Pablo inicia el texto diciendo, oren en el Espíritu. Antes de decirnos que oremos en todo tiempo, Pablo inicia con esta frase que es demasiado importante, en el Espíritu. ¿Y qué significa esto? Muchos han interpretado el orar en el Espíritu de diferentes maneras, pero la misma Biblia nos da la respuesta. Y el mismo Pablo en Romanos 8, 26, 27 nos lo presenta de esta manera. Dice, asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿Verdad? Y cuando leemos ese texto, eso debería traer consuelo a nosotros y reconocer lo que el Espíritu está haciendo por nosotros. Porque aún los creyentes más maduros muchas veces no sabemos cómo orar. Pero hay situaciones donde no conocemos la voluntad de Dios, donde no entendemos lo que está sucediendo o lo que Dios está haciendo. O simplemente estamos agotados físicamente, emocionalmente, que no podemos encontrar las palabras para poder orar. Y ahí, en el reconocer esa debilidad, es donde entra el trabajo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no solo escucha nuestras oraciones, sino que también nos ayuda a cómo orar. Entonces podríamos decir que cuando oramos en el Espíritu suceden 2 cosas. El Espíritu nos muestra lo que nosotros debemos orar. Yo sé que naturalmente nuestras oraciones suelen girar alrededor de lo que nosotros estamos viendo. Muchas veces suelen girar alrededor de lo que nosotros estamos sintiendo o lo que nosotros entendemos
o inclusive alrededor de lo que nosotros queremos. Pero Dios va mucho más allá. ¿Por qué? Porque mientras nosotros vemos el problema, Dios está viendo el corazón. Mientras nosotros pedimos comodidad, Dios está formando nuestro carácter. Y mientras nosotros queremos una solución inmediata, Dios está obrando en un propósito eterno. Y por eso es que nosotros necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Y lo que Dios utiliza principalmente es su propia palabra. La palabra de Dios es la que nos ayuda a moldear nuestras oraciones. Entonces, conforme nosotros conozcamos las Escrituras, así nosotros aprendemos qué pedirle al Señor. Entonces, por eso, una vida de dependencia también en la palabra de Dios es la que nos puede ayudar a moldear nuestras oraciones. Pero de igual manera, muchas veces Dios pone cargas en nosotros y específicas en nuestro corazón. ¿Verdad? Yo no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez que sienten una necesidad grande de tener que orar por una persona en específico. O inclusive Dios trae un pasaje bíblico a su corazón o a su mente. ¿Verdad? Y muchas veces eso es Dios a través de su Espíritu guiando nuestras oraciones. Entonces, orar en el Espíritu significa estar sensibles a esa dirección. Luego, el Espíritu también nos da el poder de orar. Porque no solo necesitamos saber qué pedir, sino que también necesitamos las fuerzas para poder orar. ¿Verdad? Seamos honestos, hay días en los que estamos cansados. Hay momentos donde nos levantamos y lo que menos queremos hacer es sacar el rato para orar o tener nuestro tiempo a solas con Dios. Pero hay momentos donde anímicamente no estamos al 100%, el desánimo nos está invadiendo. Hay temporadas en nuestra vida donde no estamos tan bien, donde inclusive pareciera que nuestras oraciones no están pasando pero ni el cielo raso para arriba. Pero el Espíritu Santo fortalece al creyente para que podamos perseverar. Él anima al que está débil. Él levanta al que quiere rendirse. Da convicción al que tiene duda. Y produce en nosotros una dependencia que reconoce en que yo no puedo llevar esta batalla solo. Y algo de lo que debemos de saber de esta guerra espiritual es que nunca se puede ganar con la fuerza humana. Porque no depende de nuestra disciplina, no depende de qué tan buenos seamos nosotros con nuestras palabras, no depende de cuánto tiempo llevamos nosotros siendo creyentes. Depende del poder del Espíritu obrando en nosotros. John Bunyan definió la oración de esta manera. Dice, la oración es un derramamiento sincero, consciente y ferviente del corazón delante de Dios, con la fortaleza y la ayuda del Espíritu Santo. La oración cristiana no consiste simplemente en hablar mucho. Consiste en caminar tan cerca de Dios, tan cerca del Espíritu, que Él va a dirigir nuestros deseos, que Él va a dirigir nuestras palabras, que Él va a dirigir nuestra dependencia de Dios. Entonces creo que lo que deberíamos hacer, si aún no lo hace, es que antes de comenzar nuestras oraciones, probablemente debamos pausar y decir, Señor, no quiero solamente decirte lo que yo quiero. Muéstrame qué quieres que ore. Dirige mi corazón. Ayúdame a orar conforme a tu voluntad. Espíritu Santo, guía mi oración.
¿verdad? Preguntémosle al Espíritu Santo que sea Él el quien dirija nuestras oraciones. Y es que muchas veces vamos como en automático, ¿verdad? Como que la oración ya está memorizada, ya sabemos cómo tenemos que decirla y, ¿verdad? Empecemos pidiéndole al Señor que dirija nuestra oración. ¿Por qué? Porque muy probablemente lo que Dios no quiere escuchar es nuestra oración automática y es otra cosa. Entonces tenemos que estar conscientes de lo que el Señor quiere que nosotros oremos. Y es que ese pequeño acto de dependencia puede cambiar completamente la manera en cómo nosotros oremos. Entonces el soldado cristiano no solo pelea la batalla de rodillas, sino que la pelea guiado por el Espíritu Santo. Entonces el punto número 1 es que es una oración dirigida por el Espíritu. Número 2, ahora es una oración continua. Ahí mismo en Pablo, en Efesios 6:8 dice, oren en el Espíritu en todo momento. ¿Verdad? Entonces Pablo añade esta característica de la oración del creyente. Y nos dice que debe ser una oración continua. Y algo de lo que podemos observar es que no está diciendo, oren cuando tenga problemas, oren antes de comer, oren únicamente en la iglesia. Dicen, oren en todo momento. Right, no quiero decir que no tengamos que orar en esos momentos, claro. Pero la instrucción que estamos recibiendo de Pablo es orar en todo momento. ¿Verdad? En 1 Tesalonicenses 5:17 Pablo lo dice, oren sin cesar. Y yo sé que puede surgir una pregunta muy natural en cada uno de nosotros. Cuando escuchamos a Pablo decir, oren en todo momento, oren sin cesar. Y preguntarnos, esto se puede, ¿verdad? ¿Es posible que podamos orar siempre en todo momento? Y si Pablo como ser humano lo está diciendo, la respuesta es que sí podemos. Ahora, si logramos entender correctamente qué es lo que Pablo está queriendo decir. ¿Por qué? Porque él no está diciendo que debemos de pasar las 24 horas hablando en voz alta a Dios. ¿Verdad? Yo sé que eso sería dificilísimo poderlo hacer. ¿Verdad? Difícil cuando estemos trabajando, cuando estemos estudiando, cuando estemos cuidando a nuestra familia o tomando nuestras responsabilidades. Lo que Pablo está hablando es de una actitud permanente del corazón. Es vivir conscientes de la presencia de Dios. Es mantener una comunión constante con Él. Es desarrollar una dependencia continua con nuestro Padre. Pero así como una pareja que está casado durante muchos años no necesita hablar cada segundo para saber que están caminando juntos. El creyente puede vivir cada momento consciente de que Dios está con él. Y entonces la idea es que podamos comenzar nuestro día hablando con Dios. Mientras estamos manejando nuestro carro, yendo de un lugar a otro, agradecerle a Dios. Antes de alguna reunión que tengamos nosotros, pedir sabiduría. Mientras estamos jugando con nuestros hijos, oremos por nuestros hijos. Al recibir una buena noticia, inmediatamente demos gracias a Dios. En algún momento difícil, acudamos inmediatamente a Dios. Al terminar una llamada con alguien, ¿por qué no orar por esa persona con la cual estamos hace un par de segundos atrás hablando? Al terminar el día, descansemos y reposemos en las manos de Dios. Pero entonces la idea es que cuando la oración deja de ser un evento en específico para convertirse en un estilo de vida. Un monje del siglo XIII llamado el hermano Lawrence escribió que él trabajaba en la cocina del monasterio y en esa cocina, con ruido de los platos, de las personas pidiendo cosas constantemente, dice que sin embargo él disfrutaba la presencia de Dios estando en la cocina.
que él experimentaba, con la misma paz que él experimentaba en la cocina, era la misma paz que él experimentaba en sus tiempos de oración. Entonces, eso significa que la cocina puede conseguirse en un lugar de adoración. La oficina puede convertirse también en otro lugar de oración. Nuestro carro puede ser un lugar de oración. ¿Verdad? Y lo que pasa es que muchas veces nosotros como creyentes creemos que solo en ciertos lugares son aptos para orar. Pero cuando nosotros vemos lo que Pablo nos está diciendo, podemos ver que no se trata de eso, pero de constantemente hacerlo sin importar el lugar donde nosotros estemos. Y eso es vivir orando en todo tiempo. Y no se trata de dejar nuestras responsabilidades para orar. Se trata de realizar nuestras responsabilidades acompañados por Dios. Y lo que pasa es que muchas veces dividimos nuestra vida en dos partes. Este es mi tiempo para Dios y luego este es mi tiempo para lo que queda del resto de mi día, mi trabajo, mi familia, mis responsabilidades. Lo interesante es que Dios con nosotros nunca hace esa división. ¿Verdad? Dios no divide el tiempo para nosotros, Dios nos da un mismo tiempo para nosotros. Pero con esto no quiero decir de que ya no necesita tener un tiempo, un espacio para Dios y tomar un tiempo a solas con Dios. Más bien lo que quiero que entendamos es que Él quiere caminar con nosotros durante todo el día. Él quiere acompañarnos en las decisiones pequeñas, en las decisiones grandes. Él quiere que le busquemos a Él antes de nosotros responder, antes de decidir, antes de preocuparnos y también después de recibir sus bendiciones. Pero me pasa demasiado que yo le doy gracias a Dios por la esposa que me ha dado, porque ella sabe que en momentos difíciles, en momentos complicados, cuando tenemos un conflicto o algo está pasando, lo primero que ella me dice es vaya y ore. Me hace el recordatorio de que vaya y ore, vaya a agarrar los perros, camine y vaya a ore mientras usted camina a los perros. Pero y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que constantemente en las circunstancias donde nosotros estemos podamos acudir inmediatamente a Él. Pero la oración continua transforma nuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque dejamos de enfrentar la vida solos. Y cada momento que nosotros tenemos se va a convertir en una oportunidad para poder depender del Señor. Y recordemos el contexto de Efesios 6, ¿verdad? Pablo está hablando de una guerra espiritual. Entonces, un soldado que pierde la comunicación con su comandante es un soldado que va a quedar vulnerable. Y de la misma manera un creyente que deja de orar, comienza a confiar en sus propias fuerzas. Pero el creyente que mantiene una comunicación constante con Dios, permanece atento a la voz de Dios, se fortalece con la presencia de Dios y está preparado para la batalla. Entonces la oración no es un lugar al que nosotros vamos, es una relación en la que nosotros vivimos. Entonces, después de que Pablo nos habla de una oración dirigida por el Espíritu, una oración continua, ahora el número 3, Pablo nos dice que debemos tener una oración variada. Pablo ahí mismo en Efesios 6:18 dice, con peticiones y ruegos. Entonces Pablo añade esta tercera característica en la vida de oración, que dice que nuestra oración debe ser variada. La expresión con peticiones y ruegos nos recuerda que no existe una única forma de acercarnos a Dios. Así como una relación sana entre dos personas no consiste únicamente en pedir favores, nuestra relación con Dios tampoco. Pero muchas veces reducimos
la oración a una lista de necesidades. Solo oramos cuando estamos enfermos, solo oramos cuando tenemos problemas económicos, solo oramos cuando necesitamos una respuesta. Pero la oración bíblica es mucho más amplia. La Escritura nos muestra las diferentes maneras de hablar con Dios. Pero hay momentos para la confesión, cuando reconocemos nuestro pecado. Hay momentos para la adoración, cuando simplemente contemplamos quién es Dios. Hay momentos para agradecer por las bendiciones que recibimos de parte de Dios. Hay momentos para interceder por otros. Hay momentos para clamar con lágrimas. Inclusive hay momentos para permanecer en silencio delante de Dios. Pablo, en 1 Timoteo 2:1 dice: así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos. Y esto me recuerda porque ahorita Lani está queriendo orar más. Antes no quería, ahora sí quiero orar más. Yo soy demasiado cuadrado, demasiado estructurado. Entonces estamos orando por el desayuno. Y hay veces que Lani solo quiere orar dando gracias por todo lo que hay en la mesa. Gracias por los tenedores, por el café, por el pan. Entonces empieza con la lista de todo, ¿verdad? Y terminamos la oración. Lani, se te olvidó esto, se te olvidó eso. Y a ella no le importa, ella quería orar por lo que ella quería orar. Pero eso me recuerda lo que Pablo nos está diciendo ahí. Las oraciones son variadas. No tienen que verse siempre de la misma manera. Y al final Dios me enseña a ver el corazón de mi hija queriendo tener un corazón agradecido. Y eso es lo que Pablo quiere que nosotros veamos. Que cuando la vida nos presente diferentes circunstancias y cada una va a requerir una respuesta diferente delante de Dios. Cuando recibimos una bendición, respondamos con gratitud. Cuando nosotros vamos a caer en pecado, respondamos con arrepentimiento. Cuando un hermano está sufriendo, podamos interceder por ellos. Cuando contemplemos la gracia de Dios, podamos responder con adoración. Y entonces no debemos de limitarnos a nuestra comunión con Dios a un solo tipo de conversación. Él desea una relación completa con nosotros. Entonces preguntémonos, si mis oraciones consisten solamente en pedir, o inclusive hace cuánto no paso tiempo simplemente adorando a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que dediqué tiempo solo para darle gracias? Para una vida de oración saludable incluye todas las expresiones. ¿Por qué? Porque Dios no solo quiere escuchar nuestras necesidades, Dios quiere nuestro corazón. Él quiere escuchar nuestro corazón. Entonces, después de hablar de una oración dirigida por el Espíritu, una oración continua, una oración variada, el punto número 4 es una oración que persevera, perseverante. El mismo Pablo lo dice en Efesios 6:18, manténgase alertas y perseveren. Finalmente Pablo habla de la perseverancia. ¿Por qué? Porque la guerra espiritual no se gana con oraciones ocasionales. Se gana con creyentes que permanecen orando constantemente. Yo creo que todos, la mayoría de nosotros conocemos la experiencia de haber orado por algo durante muchísimo tiempo y luego desanimarnos porque tal vez no se da la respuesta que nosotros queremos. Pero Dios nos llama a perseverar. Jesús mismo enseñó una y otra vez sobre esto. En Lucas 18, en la parábola de la viuda persistente, ¿verdad? La mujer que no deja de acudir al juez hasta recibir la respuesta. Y el punto de esa parábola no es que Dios sea como ese juez injusto, sino al contrario. Porque si un juez injusto termina respondiendo por la insistencia de la viuda, ¿cuánto más
Dios como nuestro Padre va a escuchar a sus hijos. ¿Verdad? El mismo Jesús dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Y lo interesante de este texto es que el idioma original, estos eran verbos que tienen la idea de tener una acción continua. Entonces podríamos decirlo de esta manera, sigan pidiendo, sigan buscando, sigan llamando. ¿Verdad? No nos rindamos, no abandonemos la puerta, no dejemos de confiar. ¿Por qué? Porque muchas de las grandes respuestas de Dios llegan después de una larga perseverancia. Y no porque Dios necesite ser convencido, no porque tengamos que convencer a Dios, sino porque mientras nosotros esperamos, Él también va a estar transformando nuestro corazón. La perseverancia en la oración fortalece nuestra fe, nos enseña dependencia y nos recuerda que Dios siempre responde en el momento perfecto. Y creo que hace un tiempo atrás, en alguna de las prédicas, les había contado de lo que nuestra familia estuvo pasando por muchísimo tiempo, ¿verdad? Y el deseo en nuestro corazón de poder tener más hijos. Y cómo este ha sido un proceso largo y de muchísimo dolor. ¿Por qué? Porque no se daba en el momento que Dios quería y sufrimos varias pérdidas en todo este proceso. ¿Verdad? Pero Dios ahora nos está dando la bendición de pronto recibir a nuestra nueva hija. Y lo lindo de esto es que el proceso inició obviamente en el plan de Dios, en lo que Él tenía para nosotros. Pero una vez en el desayuno es como nuestros tiempos de oración, comida y desayuno. Pero en la mesa, recuerdo decirle a Lani, ¿usted quiere un hermanito o una hermanita? ¿Verdad? Y su respuesta fue rotunda, ¿verdad? Sí. Entonces lo que le dije a Lani es como tenemos que empezar a orar por esto. Pero para mí fue demasiado hermoso, demasiado lindo ver el corazón de Lani pidiendo por un hermano o por una hermana. Pero y cada mañana constantemente Lani oraba por esto, oraba por esto. Pero y le poníamos a Dios el deseo y el anhelo que teníamos en nuestro corazón. Pero y fue una larga lucha o una larga espera para nosotros. Y por la gracia de Dios, hoy exactamente estamos ya en la semana 22. ¿Verdad? De pronto poder recibir a nuestra otra hija. Entonces no sé por lo que usted necesita estar orando de manera perseverante. Tal vez hay alguien por quien usted está orando por años, por un hijo, por un matrimonio, un familiar que aún no conoce a Cristo, una necesidad económica, una enfermedad. Pero probablemente ha pensado en dejar de orar porque parece que nada cambia. Pero ese pasaje nos anima a no rendirnos. Porque en una guerra, el soldado que abandona su puesto deja una brecha para el enemigo. Y en la vida cristiana ocurre algo parecido. La perseverancia en la oración es una expresión de confianza en que Dios sigue obrando, aún cuando nosotros todavía no podemos verlo. Mary y yo estábamos a punto de perder la esperanza. Estábamos a un punto de decir, ya no intentemos más, ya no sigamos más en este proceso. Pero Dios en todo ese proceso nos había enseñado demasiado. Y lo que dije ahorita, Dios estaba transformando nuestro corazón, nos estaba enseñando su soberanía, nos estaba enseñando quién era Él, a pesar de que no estábamos recibiendo lo que nosotros queríamos. Pero por eso es que Pablo nos dice, manténgase alerta y perseveren en la oración. ¿Por qué? Porque el perseverar en la oración demuestra que nuestra esperanza no está en las circunstancias,
sino en el Dios que gobierna todas las cosas. Y que nuestro contentamiento debe estar en eso, en quién es Él. Se dé o no se dé lo que nosotros estamos pidiendo. Y el cristiano que pelea de rodillas no abandona la batalla cuando la respuesta tarda. Sigue orando porque sabe que Dios nunca va a dejar de obrar. Ahora, punto número 5, después de una oración dirigida por el Espíritu, oración continua, oración variada, oración perseverante, Pablo nos habla de tener una oración de intercesión. ¿Verdad? Él dice, manténganse alertas y perseveren en oración por todos los creyentes. ¿Verdad? Y hasta este momento Pablo nos ha enseñado cómo orar cómo debemos orar. Ahora nos enseña por quién nosotros debemos de orar. Y la respuesta es bastante clara, por todos los creyentes, y es decir, nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Y yo sé que acaba de decir que oremos por las personas que aún no conocen de Cristo, por nuestros familiares, por nuestras necesidades, por inclusive nuestro país. Pero Pablo dice que una parte importante de nuestra vida de oración debe estar dedicada a la iglesia. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros pelea esa batalla solo. La guerra espiritual no es individual. Es una batalla del pueblo de Dios. Y entonces, si un soldado cae, todo el ejército se debilita. Y por eso debemos nosotros sostenernos en oración. Pero lo increíble de esto es que Pablo, después de describir toda la armadura de Dios, Pablo hace una petición muy especial. Pablo dice, oren por mí. Y vean qué increíble esto. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a pensar quién es el que está hablando, en este caso es Pablo, el apóstol Pablo, un hombre que plantó iglesias, un hombre que soportó cárceles, azotes, naufragios, persecuciones, un hombre que escribió la gran mayoría de los libros del Nuevo Testamento, uno de los misioneros más influyentes de la historia de la iglesia. Si alguien pudiera o parecer tener todo lo que se necesita para enfrentar la batalla, es Pablo. Y sin embargo, Pablo dice, oren por mí. Yo necesito que oren por mí. ¿Verdad? Y mientras estaba estudiando este texto, yo digo que eso es lo lindo, como lo que decía ahorita, ¿verdad? De poder estar en sintonía con el Espíritu. Que sea el Espíritu que esté guiando nuestras palabras, nuestras decisiones, nuestras oraciones. Porque inclusive antes yo de escribir este sermón, la semana no pasada, sino antes de esa, busqué a Dani, porque yo le dije, Dani, ocupo contarte esto. Estoy pasando por esta y esta situación, una situación personal, tenía que contársela a Dani, no solo porque tenía que contársela, sino, y se lo dije a Dani, porque me toca predicar el siguiente fin de semana y sé que el enemigo puede atacarme por esta situación que estoy pasando. Ore por mí durante esta semana, mientras yo me preparaba para escribir este sermón. Pero y cuando llego al texto y me doy cuenta que es lo mismo que Pablo está haciendo, ¿verdad? Me llenó demasiado el corazón, porque es tener ese sentimiento de vulnerabilidad, como yo también necesito que oren por mí. Y lo que Pablo hace es que no pide que oren para que él salga de la cárcel, no pide una vida más cómoda, no pide protección física, él pide algo muchísimo más importante. Él dice, oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio. ¿Verdad? En otras palabras, Pablo estaba diciendo, oren para que no me falte el valor de predicar a Cristo. Y esto nos da una gran lección. ¿Por qué? Porque inclusive los creyentes más maduros también necesitan oración. Los pastores necesitan oración, los misioneros necesitan oración, los líderes necesitan oración,
los maestros necesitan oración, los padres necesitan oración. Todos necesitamos que otros peleen de rodillas por nosotros. Porque la vida cristiana nunca fue diseñada para vivirse de manera aislada. Somos un cuerpo. Y cuando un miembro sufre, todos sufrimos. Cuando uno es fortalecido, todos vamos a ser fortalecidos. Y por eso es que la intercesión es una de las expresiones más grandes del amor cristiano. Es amar a alguien lo suficiente como para llevar su nombre delante del trono de Dios. Entonces preguntémonos nosotros con sinceridad, ¿cuánto tiempo estoy yo dedicando a orar por otros? Porque es muy fácil llenar nuestras oraciones con Señor ayúdame, Señor bendíceme, Señor protégeme. Pero Pablo nos invita a levantar nuestra mirada, a quitar los ojos de nosotros mismos y ponerlos al frente. Y entonces quizás Dios quiere que esta semana usted se dedique a orar por un hermano o una hermana en la fe que está desanimado, por un matrimonio que está luchando, por un joven que enfrenta tentaciones, por nuestros pastores y líderes, por los misioneros que están anunciando el Evangelio, por la iglesia que está siendo perseguida alrededor del mundo. La intercesión nos recuerda que la batalla no gira alrededor de nosotros. Somos un ejército. Y un ejército vence cuando sus soldados se están sosteniendo mutuamente. Y qué hermoso sería que nuestra iglesia fuera conocida no solamente por las actividades que suceden en este lugar, sino porque somos una congregación donde unos cargan o llevan las cargas de los otros en oración. Porque cuando la iglesia ora unos por otros, la iglesia permanece firme. Y ese es precisamente el propósito de toda la armadura de Dios. El soldado cristiano no pelea solo, porque mientras él pelea, otros están de rodillas intercediendo por él. Entonces Pablo nos enseñó 5 cosas aquí en la oración. Oración dirigida por el Espíritu, una oración continua, una oración variada, una oración perseverante y una oración de intercesión. Y después de mostrarnos Pablo cómo debemos orar, Pablo cierra la carta de esta manera. Versículo 21-22 dice: nuestro querido hermano Tíquico, fiel servidor en el Señor, les contará todo para que también sepan cómo me va y qué estoy haciendo. Precisamente lo envío a ustedes para que sepan cómo estamos y para que cobren ánimo. Ahora, después de hablarnos de la armadura de Dios, de la oración, de la intercesión, ahora podríamos decir, listo, se acabó esto, ahora sí ya no hay nada más que decir. Pero no, las últimas palabras de Pablo no son un formalismo más, sino que son una ventana a cómo una iglesia debería verse, cómo se ve una iglesia que vive el Evangelio. ¿Y cómo se ve eso? Lo primero que encontramos en esta última parte del texto no es una doctrina, porque Pablo nos llenó de muchísima doctrina en esta carta, al principio de la carta de los Efesios, pero Pablo no está terminando con una doctrina. Pablo está terminando con un nombre, Tíquico. Y eso es demasiado interesante porque después de estas 6 capítulos, Pablo termina hablando de una persona común y corriente. ¿Y quién era Tíquico? No escribió ningún libro de la Biblia, no fue un apóstol, no hay milagros registrados que podamos ver que él hizo, tampoco predicaciones que pudo haber hecho. Y probablemente muchos cristianos de hoy nunca han escuchado su nombre. Tal vez para algunos de ustedes es la primera vez que escuchan el nombre de Tíquico. Pero Pablo dice 2 cosas extraordinarias acerca de él.
él dice, nuestro querido hermano Tíquico, fiel servidor en el Señor. Y esos dos títulos son muchísimo más valiosos que cualquier reconocimiento humano. Porque primero Pablo dice que era un hermano amado. Pero probablemente Tíquico conoció al Señor durante los 3 años que Pablo pasó predicando en Éfeso. Y muy probablemente durante este tiempo nunca abandonó a Pablo. Lo acompañó en muchos viajes peligrosos, estuvo en él inclusive cuando se llevó la ofrenda a Jerusalén, lo acompañó durante el arresto de Pablo, estuvo presente en sus comparecencias entre los gobernadores y los reyes, compartió el naufragio rumbo a Roma y permanece junto a Pablo durante su tiempo en prisión. Es ese tipo de hombre que permanece cuando todos los demás se van. Y Tíquico no era famoso, era fiel. Y me da risa porque María Paula me vio con el micrófono y me dice como que solo el micrófono ya, se ve como dice, usted es el que va a predicar. Tíquico era el que no llevaba el micrófono, era el que nadie se daba cuenta. Y Pablo lo llama el querido hermano. Y qué gran reconocimiento. Porque muchas personas pueden alcanzar títulos importantes, pero muy pocas pueden decir que fueron profundamente amados por aquellos con quienes sirvieron. Y es que la iglesia necesita personas así. Personas que aman, personas que permanecen, personas confiables. Y que también pueda ser un servidor fiel. Porque Pablo también lo llama fiel servidor en el Señor. Y esta responsabilidad era enorme. ¿Por qué? Porque Tíquico era quien iba a llevar esta carta a Éfeso. Y además debía informar personalmente cómo estaba Pablo. Entonces imaginen esto. La carta que usted y yo estudiamos por semanas, por meses, llegó a nuestras manos porque un hombre fiel hizo un trabajo que parecía pequeño. Entonces esto nos debe enseñar que nunca debemos de subestimar esos ministerios silenciosos. Pero muchas veces celebramos a quien predica. Pero ¿qué sería del cuerpo si quienes sirven detrás de escena? El Padre y el Señor Jesucristo les concedan paz, amor y fe a los hermanos. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor imperecedero. Y algo que debemos de observar es que las últimas palabras de una persona revelan mucho lo que realmente consideran importantes. Por eso es tan importante que estudiemos hasta la última palabra de esta carta. ¿Y qué es lo que Pablo le desea a la iglesia? No es más riqueza, no es más comodidad, no es más una vida sin problemas. Pablo les desea 4 cosas. Paz. Dice que les concedan paz. Después de venir hablando de guerra espiritual, Pablo termina hablando de paz. Porque la verdadera paz no es una ausencia de problemas, sino es tener paz con Dios. Y porque tenemos paz con Dios, podemos vivir en paz con nuestros hermanos, vivimos en un mundo que está constantemente buscando la paz en todas partes. Pero nosotros sabemos que la paz proviene de un solo nombre, y es Cristo. Luego Pablo dice que amor, les concede amor. Y durante toda esta carta Pablo habló de amor. Una iglesia fuerte no es solamente una iglesia que conoce o sabe mucha doctrina, sino es también una iglesia que ama profundamente. Y yo sé que es fácil amar a quienes piensan igual a nosotros, pero el Evangelio nos está llamando a amar a todos los creyentes, a todos los santos, incluso a los difíciles, incluso a quienes nos han herido, porque Cristo nos amó primero a nosotros.
Luego fe. Dice, no solamente, ¿verdad?, creer ciertas verdades, sino descansar en estas verdades. La fe nos lleva a tener dos partes, es creer y es confiar. Y yo sé que muchos creemos en que Dios existe, pero confiamos también en que Dios existe. Pero muchos muchos viven como si todo dependiera de esto. Entonces Pablo desea que tengamos una fe que descansa completamente sobre Dios. Es como que usted está ahorita confiado en que en la silla que usted está sentado los está aguantando, los está soportando. Es así nuestra fe, saber que Dios, o podemos descansar como creyentes en Él. Y por último, gracia. Dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor imperecedero. Y qué increíble terminar de esta manera. ¿Por qué? Porque Pablo inicia esta carta hablando de gracia. Y Pablo termina la carta con gracia. ¿Por qué? Porque toda la vida cristiana está sostenida por la gracia. Fuimos salvados por gracia, permanecemos por gracia, servimos por gracia y vamos a llegar al cielo únicamente por gracia. Y Pablo añade algo más, él dice, esa gracia acompaña a quienes aman al Señor con un amor sincero. Entonces, entre más nosotros podamos conocer a Cristo, más le vamos a amar. Y mientras nosotros más lo amemos, más podemos disfrutar de las riquezas de su gracia. Entonces Pablo comenzó mostrándonos esta carta con quiénes somos nosotros en Cristo. Luego nos fue enseñando cómo debíamos de vivir nosotros. Después nos recordó cómo vivir en medio de una guerra espiritual. Nos vistió de la armadura de Dios, nos enseñó a pelear de rodillas mediante la oración y ahora termina mostrándonos cómo luce una iglesia que vive el Evangelio. Una iglesia llena de hermanos fieles como Tíquico y una iglesia que disfruta de las mayores bendiciones de Dios: paz, amor, fe y gracia. Y debemos recordarnos que al final, la victoria del creyente, la victoria del cristiano, no consiste en derrotar a un enemigo visible. Porque usted y yo sabemos que ese enemigo ya fue derrotado. Es recordarnos que debemos de permanecer firmes en Cristo. Ese es nuestro trabajo. Permanecer firmes en Cristo. Una iglesia que se viste con la armadura de Dios, que ora en todo tiempo, que intercede unos por otros, que sirve fielmente, que vive en paz, en amor, en fe, en gracia. Es una iglesia que el enemigo no podrá destruir. Y ese es el retrato con el que Pablo decide cerrar esta carta. Entonces oremos para que este sea el rostro de nuestra iglesia, para que este sea el rostro de Casa Vida Nusara. Oremos.